Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Te quiero dar muchísimas gracias por estar aquí, cariño mío. Bueno, es muy importante para mí el apoyo de todos ustedes porque hacen que, bueno, me impulsan para seguir adelante con esta misión que la hago con mucho cariño, con mucho amor. Quiero dar gracias por las bendiciones que hemos recibido, por las que vienen, por las que vendrán para nosotros. Yo siento que hay millones de bendiciones para todos nosotros. Escribe, hecho está en los comentarios del video si tú también lo crees así de esta manera. Si tú quieres que yo ore por ti, también en los comentarios del video lo puedes solicitar. Si te quieres comunicar conmigo personalmente, en la descripción del video está la manera de comunicarse conmigo. También te quiero invitar a que me sigas en las demás redes sociales. Bueno, esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Te quiero invitar a que si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, déjala pasar. Bueno, también mis amores, los quiero invitar a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones el día de hoy. Vamos a ver qué nos dicen nuestras hadas el día de hoy. Mira, me dices que no pongas en duda tu valor y que dejes ir a alguna situación que te está afectando, que te está doliendo, que no te está beneficiando, déjalo ir. Y que bueno, y que te valores. Tú vales oro, tú vales diamantes, tú vales el universo. No permitas que nadie ni nada, ni siquiera esa vocecita interna que de pronto te dice que no vales nada, no se lo creas, eso no eres tú. Tu yo superior es amoroso y siempre te va a decir que eres lo mejor definitivamente. Créetelo, ya sabes que todo lo que crees, lo creas. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación, en una pareja. Recuerda que podrías estar en contacto cero y también podría ser una lectura en espejo en este instante, en este momento. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver estas 4 siguientes cartas en lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial es algo bastante inestable. Pareces que unos días como que te quiere y otros días como que te demuestra que no te quiere. Es una persona bastante inestable. Le pone trabas y problemas a todo, así sea cosas chiquitas, así sea cosas grandes, pero siempre le pone trabas como para tomar alguna decisión que tú quieres que él o que ella tome. Tu persona especial espera que tú seas la persona que resuelva cierta situación que ustedes tienen. Te confía en ti que tú, o sea, confía en el sentido, como te digo, de que no confía, no, sino que más bien se recuesta en ti. Es la palabra más adecuada, la palabra más aceptada. Él sabe que tú siempre vas a resolver todo. Eso es lo que él o ella sabe. Entonces, al parecer, lo han más mal acostumbrado a que eres tú el que da las soluciones en la relación de ustedes. ¿Qué les espera en un futuro más bien cercano? La verdad, la relación de ustedes no va a prosperar. La verdad es que la relación de ustedes no va a ir para adelante, no van a comenzar, o sea, las cosas no se ven muy claras, ni van a seguir muy claras. O sea, tú has querido hacer algo bonito, algo bien con la relación de ustedes, pero la verdad es que tu persona especial está demasiado recostado en ti o demasiado recostada en ti. Espera que seas tú el que cargue con la relación, con la responsabilidad, con las decisiones, y la verdad es que eso no debe ser así. Una relación es 50-50 en todos los aspectos. Bueno, los ángeles me dicen que te liberes, que busques la liberación de esta situación. La verdad es que esto para ti es, no sé, parece que tú eres como un burrito de carga cargando a esta persona con todos sus problemas, dificultades, con toda la... O sea, más son los problemas que te está dando que lo que realmente estás logrando con esta persona. Bueno, el tarot egipcio me dice que aparte de lo que tú ya sabes de esta persona, te vas a enterar de otras cosas que te van a sorprender. Y desgraciadamente son cosas que no son muy positivas. Bueno, entonces ten muy en cuenta todo esto y espabilate y toma una decisión, la que sea mejor para ti.
Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Que nada es lejos de esta situación. Bueno, huye de esta persona. Vete lejos de ahí. Tú no te mereces eso. Mereces a alguien que te quiera, alguien que te corresponda, alguien que realmente sepa sumar y que no sepa restarte, ¿ya? Que te sume, no que te reste, que no te tengas tú que disminuir para hacer crecer a esa persona, a ese personaje. Bueno, vamos para adelante, mi querido amigo y amiga, que estás en esta relación, espabilate, vamos, sacúdete de ahí, nada lejos de esa situación, de esa persona, huye de ese personaje porque no va a cambiar, definitivamente a que no cambia porque no cambia, ya, créelo. Bueno, ahora vamos con la situación, con la relación, con la lectura de las personas que están solteritos y solteritas en este momento, en este instante. Bueno, al parecer estás pasando por una época o sea, estás deprimido, deprimida. Bueno, parece como que te estás involucrando con una persona comprometida. Eso no te conviene para nada. Esa persona no va a dejar a su pareja. Esa persona no va a dejar la relación que tiene en este momento. Te está engañando. Tal vez te está pintando pajaritos en el aire. Sexualmente maravilloso con esta persona. Espectacular toda la cuestión. Pero la verdad es que emocionalmente te está dejando bastante abatido, bastante abatida. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La verdad es que esta situación se va a saber, esta situación se va a saber y la verdad es que no te vas a salir muy bien librado de esta situación. Te vas a cansar, gracias a Dios te vas a cansar de esto y como que vas a tener la suficiente valentía, la suficiente claridad mental para alejarte de esta persona, de este personaje. Ya, muy seguramente esa persona con la cual tú estás involucrado es alguien conocido, alguien bastante cercano tuyo, mi querido amigo y amiga. Evita esta situación porque la verdad se podría convertir en un problema familiar bastante serio, bastante grande. Aún estás a tiempo de alejarte de esa persona, de ese personaje. Bueno, los angelitos me están confirmando esto. Que te liberes de esa situación, libérate de ahí, salte de ahí en este preciso instante, en este momento. Tú tal vez pienses que estás enamorado, enamorada. No, eso es un espejismo. Esa persona no va a dejar a su pareja. Es un espejismo. Más que todo es como un apego sexual el que tienes tú por esta persona. Bueno, el tarot egipcio me habla acerca de lo mismo. Me confirma que es un apego sexual. Ten mucho cuidado con embarazos, ya. Ten muchísimo cuidado con un embarazo por esta relación, porque podría ser un embarazo que, bueno, tú ya sabes. Las hadas me están diciendo en este momento que este es el momento de que te perdones tú. Tal vez te estás culpando por ciertas situaciones. Esta persona con la que tú estás involucrada, que desafortunadamente está comprometida, es una persona que te tiene en o sea, en cierto sentido te sientes culpable de algo con ella o con él. No, eso no debe ser así de esa manera. Tienes que liberarte de esa relación porque la verdad es que no te conviene absolutamente para nada. Bueno, ahora vamos con las personas que me preguntan en esta ocasión por su economía el día de hoy. Bueno, al parecer has recibido malas noticias con relación a algún negocio, problemas, dificultades que la verdad te tienen bastante cansado. Bueno, a cualquiera le tendrían cansado los problemas económicos. Es una situación que se resuelve, pero mira, tienes que ser muy prudente con relación a la confianza que tú le das a las demás personas, con relación a tus negocios, a tu economía, a tus inversiones. Tienes que tener mucho cuidado con esta situación. No todo el mundo tiene el mismo corazón noble que tú tienes, ¿ya? Tienes que tener cuidado con eso. Mira, los angelitos me dice, la naturaleza te dará vitalidad. Al parecer estás demasiado bajoneado en estos días de ánimo, de salud, de energía, de todas estas cuestiones. Bueno, la naturaleza te va a ayudar a que sanes, a que tengas mayor vitalidad. Vete a Madre Tierra. Si no tienes la posibilidad, bueno, tienes una mascota, cuida tu mascota, un pradito donde puedas caminar descalzo, descalza, abrazar un árbol, respirar aire puro, meterte al mar, meterte al río, cualquier cosa que tú hagas
bueno, hazlo, ¿ya? Porque necesitas esa vitalidad para ese momento, para este instante. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en este momento, en este instante. Me está diciendo que no des todo por sentado, no des todo por sentado y no pienses que, o sea, que, o sea, lo único eterno en este universo son nuestras almas, son nuestros espíritus, pero de resto todo puede llegar a su fin. Entonces, no des todo por sentado, ni lo bueno ni lo malo, todo puede cambiar. Mira, también me dicen las cartas que recuerda practicar el amor propio. No es egoísmo, es amor propio. Ponte tú primero en primer lugar. Ponte tú como primicia en esta situación económica. Si ves que otras personas se van a tú tienes que sacrificar cosas tuyas para que otras personas se beneficien, este no es el momento de hacerlo, porque la verdad es que no son personas de buen corazón, son personas egoístas las que están queriéndose aprovechar de tu situación económica, ¿ya? Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.